Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, es Fausto Vera, exfutbolista que la rompió en Argentinos Juniors acá en Argentina y que hoy está defendiendo la camiseta del Corinthians de Brasil, se convierta en refuerzo de River en este o en el siguiente mercado de pases. Y digo esto porque se ha mencionado mucho la posibilidad de que pueda llegar a venir ahora si es que el más grande no logra cerrar antes de que termine el mercado de pases en Argentina a Rodrigo Villagra. Las negociaciones con Talleres se han extendido mucho y por eso no se sabe efectivamente si va o no a convertirse en una incorporación para el millonario en este momento. Si es que llegó, está claro que lo de Fausto Vera no sería para ahora, pero como ya hubo comunicaciones con su representante, podría llegar a ser un refuerzo para el mercado de mitad de año. Ya de por sí, como el más grande prácticamente no se ha movido en este mercado de pases, la dirigencia recién empezó a negociar en los últimos 10 días, algo que he cuestionado muchísimo de distintos videos de mi canal, pero a mitad de año, si es que River clasifica a los octavos de la Libertadores y esperamos que esto sea así, se puede venir un mercado fuerte. Y Fausto Vera casi con seguridad va a formar parte de ese mercado fuerte, por lo que podría convertirse, si no es ahora en un futuro cercano, en refuerzo del equipo de Núñez. Empecemos. Para comenzar vamos a poner todo un poco en contexto. Cuando ustedes estén mirando este video seguramente ya esté resuelto si Villagra va o no a ser refuerzo de River. En base a la resolución, en el caso de Rodrigo Villagra, ahí recién sabremos si Fausto Vera es opción ahora para el cierre de este mercado de pases en Argentina o si aparece como alternativa recién para el periodo de transferencias de mediados de este 2024. En ambos casos igual las negociaciones se van a poder llevar a cabo de la misma forma. Está claro que ahora hay menos tiempo, por lo que River tendría que apurar las charlas con la directiva de Corinthians, quien tiene en carpeta venderlo. Claro está, no por un número bajo, teniendo en cuenta que en su momento pusieron bastante dinero a Argentinos Juniors para incorporarlo, pero en principio no es un jugador considerado intransferible. La novela entre el más grande y Talleres de Córdoba por Rodrigo Villagra se ha extendido demasiado, más allá de que el futbolista ya ha confirmado que quiere jugar en River y a lo mejor cuando están viendo este video ya está confirmada su llegada al más grande. Ojalá que esto sea así, porque en definitiva River fue a buscar en primera instancia a Villagra porque cree que es el jugador indicado para reforzar la mitad de la cancha. Lo de Fausto Vera puede llegar a ser un buen refuerzo porque en definitiva es un muy buen jugador y de hecho muchos hinchas de River creen que Vera es mejor que Villagra, pero la realidad es que River fue por un primer objetivo y debería poder cerrarlo, sobre todo destacando que hace bastantes días verdaderamente que se está hablando de que River y Talleres han llegado a un acuerdo, pero que siempre faltan detalles. Pero dejando todo esto de lado, ya se han comunicado algunos de los máximos dirigentes del más grande con el representante de Vera y también con algunos directivos del Corinthians para saber cuáles serían las condiciones en las cuales el ex mediocampista Argentinos Juniors podría salir del equipo paulista, ya sea ahora o en el siguiente mercado de pases. Está claro que si bien las situaciones en cuanto a lo económico serían parecidas, hay que ver cómo termina siendo el semestre de Vera para saber si a mitad de año River no va a tener tanta competencia a la hora de incorporarlo, porque si Vera tiene 6 meses de espectaculares en Corinthians, además de aumentar su cotización porque lo podrían vender más caro, hay que tener en cuenta que podrían aparecer más competidores. Durante todo el mes de enero, que fue cuando duró el mercado en Europa y también, por ejemplo, en México y Estados Unidos, no hubo ningún ofrecimiento verdaderamente real y formal por Vera, es decir, nunca estuvo cerca de salir del Corinthians. Es verdad que antes de empezar el periodo de transferencias en Argentina, había sonado como posible refuerzo de Racing, había sonado también para reforzar Boca, pero tanto el Ceneice como la Academia decidieron incorporar otra clase de mediocampistas y en definitiva no gastar, porque ese también es un motivo importante por el cual no fueron a por él, el dinero que pretendía Corinthians para dejarlo salir en este mercado. Como River iría en este receso por Vera en caso de que no venga Villagra y el millonario estaría dispuesto a poner 8 millones
por Rodrigo Villagra, la realidad es que el dinero no sería un inconveniente para sacar a Fausto Vera del Corinthians. Después, lo que hay que tener en cuenta es si el tiempo que queda para negociar es el suficiente como para que en definitiva Vera pueda hacer refuerzo ahora, o si hay que esperar hasta mitad de año. Repito una vez más, traerlo a mitad de año tiene algunas connotaciones positivas, como puede ser que si el jugador no juegue ejerza más presión para poder venir a River, y algunas negativas que tienen que ver con que su rendimiento podría aumentar el valor de su cotización, es decir, salir más caro, o en definitiva que aparezca algún equipo, por ejemplo de Europa, que claro está, va a poner más dinero que el millonario. Vamos ahora a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el dinero, porque en definitiva toda transferencia necesita un monto para que el jugador pueda salir del equipo actual. La novela por Rodrigo Villagra parecería estar en el final, ya sea por sí o por no, y River estaría dispuesto a poner 8 millones de dólares. Si no se logra concretar ese traspaso, a River claramente le van a quedar 8 millones de dólares por gastar. De ninguna manera la dirigencia podrá decir que no hay dinero suficiente para incorporar a otro futbolista. Lo que sí puede llegar a pasar es que no haya tiempo, y eso es porque empezaron a negociar claramente tarde en este mercado de pases. Pero en principio lo del dinero debería estar. Está claro que no es el mismo monto que habría que poner por Fausto Vera. En su momento, Corinthians a mediados del 2022 lo puso como una de las grandes apuestas del fútbol brasileño, ya que desembolsó unos 8 millones de dólares por el 70% de la ficha del volante, en una de las operaciones más importantes que hizo Argentinos Juniors en las últimas décadas. Sin embargo, no todo fue positivo, teniendo en cuenta que el timao se demoró en el pago de algunas cuotas y el bicho de la paternal fue hasta la FIFA, como sucede cada vez que algún equipo no recibe el dinero en el tiempo correspondiente, para iniciar una demanda por una deuda que era de en ese entonces 3.450.000 dólares. Este conflicto no es un dato menor a la hora de pensar en una posible salida de Vera del Corinthians. Al no poder completar la totalidad de las cuotas, en River creen que el mediocampista podría salir por menos dinero y no por esos 8 millones por el 70% de la ficha, y que a lo mejor poniendo poco más de la mitad, estamos hablando de 4 millones y medio de la moneda estadounidense, podrían dejarlo salir. Hasta el momento no hubo oferta sondal, pero claramente sí algunos sondeos, porque en River quieren saber cuál es la situación del jugador, no solo en este mercado de pases, sino como dije también en lo que será el próximo periodo de transferencias. Porque esto ya se puede ir confirmando. River tiene a Fausto Vera en carpeta, y si no lo trae ahora va a intentar ir a fondo por él en el siguiente mercado de pases. Es un refuerzo que ilusiona al hincha en general, pero obviamente a la mayoría le hubiera gustado que hubieran ido por él al principio de este mercado, teniendo en cuenta que, como ya he repetido no solamente mucho en este video, sino en muchos videos anteriores, que la dirigencia parece que se tomó un mes sabático a la hora de ir a incorporar jugadores, o por lo menos negociar por ellos, porque ya vemos que cuando River verdaderamente empezó a negociar por futbolistas, los dirigentes de los otros clubes se pusieron muy firmes para no transferirlos, y eso es algo totalmente lógico. Es verdad que River también en algunas oportunidades se pone firme para no vender jugadores. De hecho, por ejemplo, si vamos a un caso con otro equipo brasileño, Flamengo quería De la Cruz a mediados del año pasado y River decidió no venderlo. Recién lo hizo a finales del 2023, cuando ya habían participado los dos de la Copa Libertadores del año pasado. Entonces es normal que a pocos días del cierre del mercado ningún equipo argentino quiera venderte a ningún jugador, porque sabe que va a ser muy difícil reemplazarlo. Por eso Fausto Vera aparece como alternativa. El mercado brasileño dura un par de semanas más, y a su vez, como Corinthians no va a ser rival del Millonario en la Conmebol Libertadores, porque Corinthians va a estar jugando la Copa Sudamericana, no sería un inconveniente que el futbolista venga a River ahora, ni tampoco a mitad de año. La única manera que tendrían de enfrentarse es si River tiene una mala fase de grupos en la Copa Libertadores, termina tercero y clasifica para jugar los playoffs de la Sudamericana. Ojalá que esto no suceda y el Millonario se meta en los octavos de la Libertadores. Y una de las preguntas que también podemos hacernos es: ¿por qué Rodrigo Villagra estuvo por encima de Fausto Vera a la hora de incorporar a un jugador? Mucho tiene que ver que, si bien es cierto que los dos son mediocampistas, las funciones que ambos cumplen en el campo de juego no son similares ni de cerca. Villagra es claramente un mediocampista central defensivo, un jugador que hoy por hoy en River estaría disputando el puesto con Nicolás Fonseca y con Matías Craneviter, que se encuentra lesionado, y obviamente es ese lugar que hoy River tiene más endeble, porque la realidad es que únicamente tiene a un futbolista como Fonseca, que ojalá
que rinda con creces y que tenga un enorme rendimiento en su estadía en River, pero no deja de ser una incógnita y un futbolista que obviamente en principio deja muchas dudas, sobre todo por cómo llegó al club, pero de eso ya hablé en anteriores videos y de última hablaré más adelante cuando haga un informe sobre el rendimiento propio de Fonseca. Ahora, metiéndonos en lo que es Fausto Vera, no es un jugador que se desempeñe como 5 de marca. Es cierto que en Argentinos Juniors, como muchas veces el bicho, se movía con una línea de 3 centrales y 5 defensores con los 2 carrileros, podía jugar compartiendo el mediocampo con otro volante central que no fuera de marca, es decir, con 2 mediocampistas que ninguno de los dos tuviera como fuerte la marca y que fueran 2 de juego, pero con una línea de 5, siempre con una línea de 4. Generalmente Fausto Vera sí jugaba con otro volante central que lo ayudara a marcar, y es por eso que hoy en River Vera pelearía un puesto más que nada con Rodrigo Ariendro y con Agustín Palavecino, que son los 2 mediocampistas internos que le quedaron en el plantel. Se podría sumar también Nacho Fernández, pero este últimamente está jugando bastante más adelante según los esquemas que ha diseñado Martín de Michelis, no solamente para este inicio del 2024, sino también para todo lo que fue el 2023. Por eso mismo esta es la razón por la cual Villagra estuvo por encima de Vera a la hora de ir a buscar jugadores, repito, en el cierre del mercado de pases, porque tranquilamente podrían haber traído a uno al principio del periodo de transferencias y al otro un par de semanas después. Ni siquiera había que negociar con los dos al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación que se estaba dando en el propio mercado, donde River no salía a buscar a nadie y estaba básicamente rezando que no se le lesionaron jugadores como para tener al plantel completo. Finalmente, lamentablemente, estos percances sucedieron. Es verdad que en algunos casos hay algunas lesiones que no se pueden evitar y que son más duras de lo normal y que son los imponderables que tiene el fútbol, pero en otras cuestiones había algunas lesiones que podían llegar a ser un tanto más lógicas, y por eso mismo desde el lado de la dirigencia debieron haber sido más precavidos, porque hoy River se ha quedado con un plantel verdaderamente corto, por lo menos para el primer mes de competencia. Después, más adelante, ojalá que todo salga bien, porque todos queremos que a River le vaya bien, obtenga los resultados y juegue el mejor fútbol posible. Con Fausto Vera seguramente como alternativa esto hubiera sido más sencillo, porque es un jugador, no mencioné las características, pero tiene una calidad verdaderamente impactante, y con tan solo 19 años en el fútbol argentino ya había demostrado cosas muy pero muy interesantes. En el equipo que dirigía Gabriel Milito, verdaderamente Vera era uno de esos jugadores que llamaba mucho la atención, y además es ese mediocampista que tiene gol, que aparece en el área por sorpresa, que tiene muy buen pie, que sabe pasar la pelota con mucho criterio y que a la hora de defender también puede cubrir varios sectores de la cancha para hacer el equilibrio que necesita un equipo, sobre todo como River, que normalmente ataca más de lo que defiende. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a la posible llegada de Vera, lo más seguro es que esto suceda en el mercado de mitad de año, que cuando estén mirando este video o ya esté cerrada la incorporación de Villagra o definitivamente se haya caído absolutamente todo tipo de probabilidad de traer refuerzos, lo cual claramente sería un pésimo mercado de pases para River. De hecho, ya de por sí el mercado de pases es malo por la tardanza de las incorporaciones. River tendría que haber traído estos jugadores antes del inicio de la pretemporada, o por lo menos en los primeros días de la misma, porque se puede llegar a tener cierta paciencia, sobre todo cuando se negocia con otros equipos de fútbol argentino, que sabemos que se le hace muy difícil al equipo millonario, pero la tardanza fue demasiado exagerada. A mitad de año, Fausto Vera podría llegar a ser refuerzo de River. Mucho dependerá, como dije durante el video, de su rendimiento en el Corinthians. A mí es un jugador que cuando jugaba en Argentinos me gustaba mucho. Claramente en el fútbol brasileño no lo he seguido tanto. El Corinthians no ha estado ni cerca de ser los mejores de ese país durante la temporada 2023, pero es verdad que Vera tampoco ha jugado mucho. Esperemos que si llega a convertirse en refuerzo de River en el mercado de pases que le toque, pueda rendir de la mejor manera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.